Recibir a Luis Fernando Iglesias supone una variedad de temas tan grande que nos llevaría todo el segmento y más, porque podemos hablar de música, de literatura, de derecho, de derechos de autor, de derecho informático, entonces de los Stones, de los Beatles. ¿Cómo te va? Bien, de Nacional. De Nacional. Viene Hugo de León después, para estar sentado ahí. Te dejo para que hagas un autógrafo. Y ayer estuvo Larcón. Ayer lo vi, muy bueno. Muy bueno. Hacía tiempo que lo escuchaba Larcón y la verdad que estuvo muy bueno. ¿Cómo es posible desde una posición, tú que como abogado además tenés el tema de la justicia, manejar las pasiones? ¿Cómo se manejan las pasiones desde alguien que tiene justamente una posición para la literatura o para ahora que estás haciendo radio? Mirá, o hasta la hora de llevar adelante una causa judicial? A mi edad, yo por fin puedo decir, ahora que tengo 58 años, que todo lo que hago me gusta. Es decir, he logrado abrir varios compartimentos y poder dedicarme y especializarme en las áreas que me gustaban, tanto en el derecho como en la música. Yo siempre digo que si me tenés que decir una cosa, que sos músico frustrado. Pero después todo lo otro que yo hago, la radio que empezó ahora, lo que escribo en el cultural, la literatura, escribir, todo me gusta. Entonces yo creo que a esta altura de tu vida que puedas decir que todo lo que haces lo haces con pasión es un privilegio. Y bueno, uno ya siente que no tiene tantos años más delante y que es bueno tratar, por supuesto, con la responsabilidad que uno tiene siempre de mantener una familia y poder vivir de esto. Yo tengo la suerte de que hasta las cosas que empezaron como hobby terminan siendo profesionales, como por ejemplo esto de la radio. O la literatura. O la literatura, por ejemplo. Empezó siendo como una válvula de escape y terminó siendo una segunda profesión. Yo creo que no hay que parar la pasión, lo que tenés que hacer es saber que cada cosa que haces profesional, eso siempre digo lo mismo, aunque te paguen poco, mucho, no importa, es con la misma responsabilidad que el caso más problemático o de mayor monto que pueda tener un estrado judicial. Es lo mismo porque sos profesional y tu nombre está detrás. Así que eso. Ayer Alarcón hablaba, entre otros temas, de la viveza criolla, y en uno de los temas en los cuales tú estás involucrado y te has especializado, que es una modalidad nueva del derecho, que tiene que nueva en el sentido de que en el Uruguay estábamos medios como atrasados, tiene que ver con el tema de derechos de autor, derecho informático, están las redes sociales, y uno dice ahí, bueno, pero también a veces hay una especie de contradicción, porque, bueno, yo voy a agarrar, qué bien escrito está este cuento de Luis Fernando Iglesias, voy a recortar, pegar y lo mando a un concurso en España, total, nadie se va a enterar. Nadie se entera. Mira, yo creo que, claro, pasa que el derecho a autor no es, o lo que se llama la propiedad intelectual, no es un derecho fácil de explicar. Es decir, para la persona aquella que no tiene por qué tener conocimientos de derecho. Es fácil entender que, por ejemplo, si ese sillón vos lo compraste en una mueblería y está en tu casa, es tuyo. Y no puedo venir, está lindo el sillón, me lo llevo para casa porque quedaría bien en tal ambiente. Y lo que la gente le cuesta entender es que también sobre la obra creativa, sobre lo que vos creaste como autor, hay un derecho de esa persona. Como si fuera el sillón. Como si fuera el sillón. Es un derecho sobre un bien inmaterial, esa es la diferencia. ¿Está? A ver, yo sé que todos mis amigos de Creative Commons y que también he seguido las entrevistas muy interesantes que hiciste vos, hablan de lo que son los bienes culturales y que son diferentes. Yo puedo aceptar toda esa polémica. El tema que yo siempre digo es, cuando me traigan otro sistema que funcione para que un autor pueda ser retribuido, bien, mal o regular, por su obra y pueda aspirar a vivir de eso como todo lo profesional que es. Claro. Me traes otra cosa, yo la estudio y te digo, bueno, puede ser, eliminemos la propiedad intelectual del derecho de autor. Todavía no lo han traído, no. Todo lo otro está bien. A ver, yo si quiero mi obra que se difunda y no cobrar nada por ello, está fenómeno. Vos sabés que en mi primer cuento, aquel El hincha por la ventana, un día un argentino le gustó, lo digitó y lo colgó en Taringa. Yo no hice nada, porque para mí era bárbaro eso. Era un cuento que llegara a Argentina. Era la primera vez que tu nombre... Exactamente. Claro, pero decía que era tuyo. Decía que era mío, se respetaba el derecho moral, decía, pero era una opción mía. Si yo quería que no estuviera, yo podía haber hecho los elementos para evitar que eso estuviera ahí. Siempre es opción del autor o del que tiene los derechos optar. Que vos me digas, a veces es conveniente que algo tuyo se difunda en internet, bárbaro. Yo lo hago en el suplemento cultural que tengo Derecho Digital, que todos los autores me dan sus cuentos y sus poemas para que sean difundidos, fenómeno. Pero con la autorización o al menos la tolerancia del autor. Claro, el tema es cuando yo empiezo a comerciar con eso. Yo agarro tu cuento, lo publico en un blog personal, pero además quien quiera leerlo, lo voy a cobrar.
Eso es claramente una violación, eso es un delito, lo que se llama el delito de reproducción ilícita. Cuando vos reproducís sin la autorización del autor o de quien tiene los derechos una obra, y todavía estás violando peor lo que se llama, en los derechos de autor tenemos dos tipos de derechos grandes, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Derecho moral está la paternidad de la obra, esa obra es mía, tu libro de cuentos, tus cuentos son tuyos, no van a ser tuyos por la eternidad. Por más que se pasen los 50 años que se habla después de la muerte del autor para los derechos de los herederos, esos son los derechos patrimoniales. La obra va a ser tuya siempre, el Quijote va a ser siempre Cervantes. Entonces nadie tiene derecho a atribuirse, porque ahí estaría no respetando tu derecho de paternidad sobre la obra y también de la integralidad de la obra. Es decir, yo no puedo agarrar un cuento tuyo y a decir, el final yo lo hubiera escrito diferente, cambiarle el final y seguir diciendo que es tuyo. Porque ahí estoy afectando lo que es la integridad de la obra. Ahora pasó hace poco con el Aleph de Borges, pues varias discusiones. Como que alguien lo reescribió, digo, no tengo claro el detalle de la situación. Sí, pero... yo sí, porque lo que es más fantástico, como todo se mezcla, todo esto empezó en una polémica en Facebook un sábado de mañana, escuchando tu programa, empezó con amigos como Ramiro Sanchís y como Beatriz Bugallo, que también es abogada especialista en el tema. Yo di mi opinión y terminé discutiendo con el abogado del autor, brevemente. Hubo un autor que tomó el cuento del Aleph de Borges, le agregó, que es un cuento de 4.500 palabras más o menos, le agregó 5.000 palabras, no separadas, mezcladas con el texto, y generó un nuevo texto, lo que se llama en otras vertientes artísticas la intervención de una obra, que le puso el Aleph engordado. Lo que no tuvo en cuenta el autor es que se estaba metiendo con María Kodama, que es la que no es una persona, como yo dije, no es la mejor persona para enfrentarse con el tema de derecho de autor, porque es una cancerbera en cuanto a la obra de Borges. Y ahí ella le hizo un juicio por plagio, que era la discusión que teníamos. Yo creo que la figura del plagio, al menos en Uruguay, porque estoy traspolando el tema desde Argentina. Porque las legislaciones son diferentes. Tienen matices diferentes. Por ejemplo, en Argentina está bien fijado lo que es el derecho de citas, la cantidad de palabras que vos podés utilizar otra obra para tu obra. Acá no, acá se habla de que está previsto, pero no hay una cantidad de palabras. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que para que fuera la figura del plagio, tendría que haber una intención de engañar. Y en el libro, él al final colocaba que era una obra y explicaba todo el trabajo que se había hecho. Para mí, lo que había era un caso de reproducción ilícita, porque estaba utilizando un texto de Borges sin la autorización de quien tenía los derechos, por más que fuera para hacer una obra diferente. ¿Pero eso que es viveza? No, yo creo que es la concepción hay muchas personas... ¿No hay delito, delito, hay falta? En el Uruguay, traspolemos para acá, en el Uruguay para mí sí habría delito de reproducción ilícita. Tuve una discusión al aire en el programa de Pablo Silva con el abogado de Estrafase, que es el autor, y él decía que no, porque no había voluntad, no había dolo, no había voluntad. Yo admito todas las posiciones, pero acá es claro que incluso en la ley uruguaya hay un artículo 16 que dice que si incluso los herederos, ponele que yo fallezca y mi hijo quiere cambiar un cuento mío porque lo quiere mejorar, lo que sea, tiene que poner una letra diferente y aclarar que es un agregado al texto posterior al fallecimiento del autor. Y acá no se hacía nada, acá se mezclaba todo porque ese era el juego. ¿Y cuando Nat King Cole canta con su padre? Bueno, ahí tenemos dos temas. Primero, que te puedo asegurar que cuando la hija de Nat King Cole cantó aquella canción, Natalie Cole Unforgettable, ahí lo que había era una autorización de quienes tenían el derecho para usarlo. No, y aparte la hija, ponele que, porque hay otro tema más que son el derecho de los productores del disco. No tengo dudas que los que hicieron ese disco, que fue un éxito impresionante, claro, tenían los derechos para utilizar la canción de Nat King Cole. Mirá, hoy le voy a hacer un adelanto para el programa de hoy de mañana en la radio, una cosa preciosa. Que es voy a ver, yo digo que la música es y el arte, ayer lo discutíamos con Álvaro Ojeda, es de las pocas cosas que derrota la muerte. El caso típico en la música para mí son los Beatles, porque los Beatles sacaron 2 canciones con John Lennon muerto. O sea, pudieron derrotar a la muerte de uno de los participantes, uno de los autores y de los creadores de los Beatles, y pudieron con 2 canciones que estaban grabadas hacer nuevas canciones integrando a los Beatles, que fueron Free as a Bird y Real Love. Y leí una cosa preciosa cuando estaba preparando el programa. Yoko Ono dijo, que fue la que le dio los cassettes los cassettes con esas canciones, con esos demos de Lennon, le dijo a Paul McCartney que quisiera lo que quisiera, que ella cedía los derechos como viuda de él, que no tenía problema. Y dijo, todo el mundo me acusó, y ella decía,
todo el mundo me acusó de que yo era la responsable de haber separado a los Beatles, lo cual no es cierto. Al menos el destino me dio la oportunidad de unirlos de vuelta. Está bueno. Está bárbaro. Está bueno. Está bárbaro. Pero es todo un tema, esta cuestión de los derechos de autor, porque además con las redes sociales... Como que yo entiendo... yo entiendo eso, yo te imaginas que la primera vertiente que entré en el derecho a especializarme fue derecho informático, sé lo que es el tema de lo que causó Internet y el cuestionamiento a las bases tradicionales del derecho de autor. Yo lo entiendo. El tema es que, como vos decís, una cosa es que alguien utilice un trozo de un cuento de alguien o de un poema para utilizar en su Facebook, que hay una tolerancia y que nadie le va a decir nada. Y otra cosa es que, como tú dijiste, uno saque un libro y robe un cuento que sacó en Internet y cambie el final o diga que es suyo. Sí, sí. Tenemos el caso típico que ahora dio otra cosa, pero no sé en qué acto, que de vuelta lo recitaron, el famoso poema que no es de Borges y que todo el mundo recita como de Borges. ¿Y eso qué fue? Eso fue el no respeto, el que alguien escribió un poema que se cantó y que dijo, queda fenómeno poner que es de Borges. Y le hace un daño, porque ese poema evidentemente no es de Borges. Y le hace un daño también a lo que es la historia del autor. Porque hay gente, y ha habido autores y eso no que lo han repetido. Eso no fue en la época de la época de las redes, ¿eh? Anterior. Después se tuvo la famosa carta de despedida de García Márquez. Eso le hace un mal autor, porque todo aquel que conozcamos a Borges y a García Márquez, sabemos que eso no da la talla, ni de Borges ni de García Márquez, y que algún vivo se quiso hacer el piola y pasó. Entonces es un daño para el autor y para la obra, porque hay gente, mucha gente, que te dice, de Borges me gusta ese poema, y y no es un poema de Borges. Entonces lo de las redes, como por ejemplo el derecho a la imagen, una serie de derechos que usualmente se violan sin el respeto a los demás de poner cualquier foto y lo que sea, hay una tolerancia de todo el mundo hasta que no comete un daño que le cause un perjuicio a alguien. Yo siempre me acuerdo del mismo ejemplo, que vos te vas a acordar, aunque vos sos menor que yo, que fue el tema de los videos en Uruguay. La industria del video acá permitió, cuando empezaba recién, que era una revolución, que pulularan en todas las esquinas videoclubs que tenían todos videos piratas. Sí. Y nadie hacía nada. Porque era la forma de que todo el mundo que compráramos los aparatitos porque íbamos a alquilar. El día que el mercado estuvo bien tupido de cosas, vinieron las distribuidoras y dijeron, no hay más videos piratas, y los eliminaron. Hubo una tolerancia de parte de quien tiene los derechos, hasta que dijo, no va más. Y ahí fue que empezaron a barrerse todos y quedaron solo los videoclubes serios. Bueno, ahora ya no hay casi. Claro, pero ahora se está desmadrando. Ayer leía en El Observador justamente que Disney está invirtiendo $4 millones en seguridad para que no se pueda escapar nada de la próxima película de Star Wars. Y porque ahí están los grandes negocios, claro. Lo que pasa es que se ha llegado a hacer cosas como que las películas antes de que se estrenen ya están en la red. Entonces digo, imagínate lo que es para la inversión que se hace. Porque hay otra cosa que no se ve. Siempre ponemos que el intermediario es el villano. Las editoriales, las productoras, la discográfica. Y yo me pregunto, películas como Star Wars, bandas como los Rolling Stones, ¿podrían haber existido sin ese dinero que movió la industria de la música? Todos estamos de acuerdo que el show de los Stones fue caro, para que compramos la entrada y todo eso. Ahora, un show de lo que vimos y quedamos maravillados el martes pasado, ¿puede hacerse de otra forma? No. Porque entre otras cosas, los músicos pretenden ganar dinero, el que hace el negocio también lo pretende ganar, entonces eso también es en parte fundado con las ganancias que daba el derecho de autor. Alguien dijo que va a ser difícil que surjan bandas de ese tipo ahora. Podrán surgir bandas menores o con otra infraestructura o todo irá evolucionando. Pero dado que ya no hay industria discográfica prácticamente. ¿Por qué? Dejó de ser un bien prácticamente el disco. Se puede bajar las canciones de cualquier lado. Ya prácticamente no hay una trascendencia de lo que se hacía antes cuando salía un disco. Hay un documental muy interesante como la línea, la discográfica, la venta de discos, la Tower Records, que era impresionante, sí, claro. Se fundió y se llama All Things Must Pass, todas las cosas deben suceder, el declive. Pero la pregunta es, ¿puede haber inversiones como por ejemplo bandas como Led Zeppelin, que necesitaban una infraestructura grande? Es el título de tu libro, además. Exacto. Es que lamentablemente es así, todas las cosas no suceden. Entonces, a ver, yo entiendo que alguien me diga, el derecho de autor, lo que pasa es que quiere seguir defendiendo cosas que ya no se pueden defender. Yo lo admito. Es como hay otros delitos que decimos, bueno,
tal delito lo hace todo el mundo, no tendría que ser siguiendo delito. Pero el problema es cómo hacemos. Ah, no, pero con ese criterio, si todo. Eliminamos, como acá hay mucho robo, eliminamos el robo como delito. Claro. Vos escribís, además, vos sos un cuentista muy reconocido, tenés tu novela que ha sido premiada. ¿Escribís para que te lean o escribís para procurar vivir? No digo vivir porque no sé, en este país es muy complicado, pero para ganar dinero, aunque sea poco, simbólico, con tu creación. Cuando empezás a escribir es un desafío de una idea que tenés, a ver si podés... no hace falta que te lo diga vos, porque sos cuentista. Es una idea que te persigue durante días, no te la puedes sacar de la cabeza hasta que decís, esto quiero intentar escribir una historia, contar una historia. Contar una historia, primero, para que el primer lector que va a ser, que voy a ser yo, primero, no me dé vergüenza y segundo, hasta me dé cierto placer. Tercero, después ya, como estoy en otro nivel, en el sentido como estás tú, de que ya publicaste y tenés tu nombre, chico, grande, trabajarlo y corregirlo hasta que yo diga, ya no le puedo hacer más nada y es lo mejor que puedo hacer como historia. Esa es la primera idea. Y el placer que me da esa pelea conmigo mismo de intentar sacar lo mismo. Después, si se va a vender, si va a ser publicado o no, ya es otra historia. No, te lo preguntaba por lo que veníamos conversando, justamente. Si uno escribe para que lo lean, no debería importarte que piratearan tu obra. Pero si querés recibir algo, aunque sea simbólico, por esa obra, ahí hay que ponerse de punta e impedir la piratería. Yo quiero primero que lo lea la mayor cantidad de gente posible, por cualquier medio. O sea, a mí no me molesta para nada que alguien que compró un libro mío se lo preste a 10 personas, al contrario, se lo agradezco, porque son 10 personas más que lo van a leer. Y el libro. El libro, papel. Ahí va. Pero segundo, así como quiero que me lea la mayor cantidad de gente posible, yo hice un esfuerzo ahí. Y creo que yo merecería una retribución por ese esfuerzo, porque he dejado de trabajar otras cosas y porque lo he hecho en forma profesional. No fue que escribí como quise, iba, está lindo, ya mando el cuento y ya está bárbaro. Es otro nivel. Y tercero, hay gente que ha creído en mí, en ese caso las editoriales, que han invertido en correctores, en editores, en impresiones, que creo que tampoco es justo que a esas personas que hicieron esa inversión, que pusieron dinero para hacerlo, no tengan una retribución por lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre que yo le preste un libro a mis compañeros aquí, tu libro de cuentos, que estoy maravillado, quiero que lo lean, a que yo lo cuelgue en una red, un cuento? A ver, para vos prestar un libro no estás cometiendo ningún delito. Sé que soy maldito con la pregunta. Está bien. El tema es que vos ahí lo que estás haciendo es un libro que vos compraste, te gustó y se lo prestás a alguien para que lo lea. Está dentro, no hay una reproducción del libro. Vos no estás reproduciendo el libro. No. Vos estás el mismo libro, se lo estás dando a alguien. Por el cual pagué. Por el cual pagaste aparte. O por el cual lo sacaste de una biblioteca, por lo que sea. Sí, está bien. Lo otro lo estás reproduciendo en una red sin mi autorización, lo cual puede ir contra la posibilidad de que ese libro se venda o no. Hay una diferencia muy clara. En el caso que vos prestes un libro no estás haciendo reproducción. Por más que reconozco la ley uruguaya es amplia, de que habla que las bibliotecas tampoco podrán, todo lo que vos quieras, a ver, estamos hablando que no es, es digamos una difusión, si querés, que no la hace nadie. Ayer me comentaban en la reunión esta de los lunes que tenemos con otros amigos, que se calcula que por cada libro que uno vende lo leen por lo menos 4 personas. Y también por cada artículo periodístico, cuando sale el diario, me decía, Onir Sartú me decía que en los diarios era un poquito más, cuando los diarios eran nada más que en papel, eran como 10 personas que leían. Y eso me parece bien, porque esa es la difusión, esa es la función del libro. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es que a vos te cuelguen en una red para que lo lea cualquiera. No, y además le perdés la pista. La pista. Con los problemas, aparte, que andás a ver qué te cuelga, capaz que hay una parte que falta, capaz que reproduce una cosa que no es la última edición. El otro día fui al teatro y a ver una obra de Sergio Blanco que se llama Ostia, que hace referencia a la isla donde murió Pasolini. Entonces yo no conocía, no sabía que Pasolini se había muerto ahí. Yo tampoco. A mí me pareció el nombre Ostia, me suena muy fuerte, entonces agarré y al otro día fui y googleé Ostia Pasolini. ¿Sabes lo primero que me aparece? Una caricatura que yo le hice de Pasolini en un portal venezolano. Si dice que es mía. Dice tu nombre. Dice mi nombre. ¿Qué es eso? No, eso es... Digo, me encantó, ojo, no es una... Me encantó. No hay duda que es reproducción ilícita. A ver, ¿por qué yo repito tanto reproducción ilícita? Porque eso es lo que habla el delito uruguayo, la ley uruguaya, que fija una acción penal y una acción civil. ¿Qué es reproducción ilícita? Es toda aquella reproducción de una obra sin la autorización escrita del autor. Eso es reproducción ilícita.
hay un artículo que fija las excepciones. Entonces, por ejemplo, si en un diario vos acá reproducís un pedazo de una obra para hablarla, o una noticia... No, o arranca un artículo acá diciendo, como en el cuento de Luis Fernández Iglesias, sí, eso está totalmente permitido porque la ley dice que no es reproducción. Son las excepciones a la reproducción ilícita. Ahora, claramente, ahí hay alguien que vio tu caricatura, le gustó, y sin pedirte permiso, la puso en otro lado. Está en vos hacer algo o decir, estoy chocho la vida que está acá. No, yo estoy chocho. La primera nota que salió mía en el Cultural, que fue de Cat Stevens allá por hace 10 años, un día me dicen, mirá que está en el Mercurio de Chile. Yo sacó una nota de Che Guevara, una foto que apareció en Panamá. Yo chocho de la vida. Y si el Mercurio cobra, pero el Mercurio... No, ahí tiene un arreglo el Mercurio con el Cultural, tenía en aquella época que lo permitía. Pero por ejemplo en Panamá apareció una obra mía, una nota mía sobre la foto del Che Guevara. Hay una serie de blogs, que es todo otro tema, el tema de los blogs, de música, que levantan mis artículos de música, los ponen con mi nombre siempre y dicen que es del País Cultural. A mí particularmente eso no me molesta para nada, porque es la difusión, y cuando yo escribo un artículo para el Cultural, quiero que lo lea la mayor cantidad de gente posible, pero de vuelta es mi opción. La tolerancia que yo tengo es mi opción, no la opción del otro. Si yo el día de mañana no quiero que aparezca en algún lado, puedo ejercer mis derechos. O el problema es que el otro esté cobrando por eso. Claro, pero aún así, ponele que fuera un sitio pago, y a mí igual me sirve que esté ahí el texto. En Argentina, por ejemplo, lo que te decía, mi cuento de fútbol, El hincha por la ventana, en otra página que lo pusieron, que era, ahora lamentablemente ya no está, que era de un grupito que jugaba al fútbol 5 y tenía una página con cuentos de fútbol, estaba al lado de un cuento de Fontana Rosa y uno del Gordo Soriano. Claro. Yo, para mí era el mayor elogio que podía tener y el mayor trofeo que podía tener. Pero de vuelta, es la opción del autor, es la opción mía, es lo que yo deseo hacer. No es que los demás hagan lo que quieran con mi obra porque tienen derecho. Yo no llego a esa concepción de que toda obra autoral es una obra social y que como yo lo saqué de la sociedad, lo puede usar cualquiera sin pedirme permiso. Como siempre digo, será todo muy social, pero yo no escribo igual que Borges. Y los dos podemos haber tenido insumos parecidos sociales. Y todos los dos debemos mucho a nuestros antecesores y a nuestra sociedad. Pero Borges es Borges. ¿Entendés? Raymond Carver es Raymond Carver. Entonces tiene derecho a vivir de lo que trabaja y de su obra. Eso en Estados Unidos, y lo que se llama el derecho anglosajón, el copyright, lo tienen muy claro. Y a mí lo que me preocupa... ¿Y acá se protege eso? Sí. A ver, digo, si no se protege porque el autor no lo quiere, pero digo, sí, se protege en el sentido de que la ley está, y yo estoy de acuerdo también con mis amigos de que están en contra a veces del derecho de autor, que la ley uruguaya es una ley muy rígida. Estoy de acuerdo. Pero es una ley rígida también capaz que por la idiosincrasia nuestra. Y es una ley que respeta los cánones internacionales. Yo, por ejemplo, estuve muy de acuerdo que ahora salió otra excepción hace poco con el Congreso de Marrakech, de que los no videntes tienen acceso a las obras sin tener que pagar. Eso me parece sumamente lógico, a las obras literarias. Pero si lo hacemos general, yo reitero lo mismo. Una editorial que saca un libro hace una inversión para sacar un libro. Y cuando todos pensamos en las editoriales que editan a Vargas Llosa, que por supuesto que están haciendo un gran negocio, pensemos en las que editan a Iglesias, que no vende tanto. Claro. Y ellos, el 35% del valor de un libro es lo que vale una editorial, y no me estoy póngase a la cámara del libro, pero no en defensa de las editoriales, pero a veces me parece que se las ataca un poco sin conocer, y son los que están haciendo la inversión, reitero, de local, de editor, de corrector y de impresión. Entonces... Y es un riesgo, porque si no se vende... Andá a decirle a mis amigos editores cuando te hacen un cuarto y ve la cantidad de libros que tienen no vendidos de X autor, o míos, o de quien sea. Por supuesto que sí, que es un riesgo. ¿Qué fue más histórico, la venida de Paul McCartney o de Rolling Stone para Uruguay? No, las dos. No. Yo creo que lo de Paul McCartney rompió algo. Rompió un esquema del no se puede. Yo realmente... A mí me emocionó mucho la venida de Paul McCartney. Yo había cometido el error enorme de mi vida, que cuando estuve en el 76 viviendo en Estados Unidos, como estaba en mi época enojado por Paul, porque no me gustaba Wings, lo tuve cerca y lo fui a verlo y me arrepentí de por vida. Y cuando lo vi de vuelta en vivo y tuve la suerte de verlo con mis hijos, fue un espectáculo increíble cualquiera de los dos. Yo siempre digo lo mismo, actuaba 2 horas 40 y no tomaba ni siquiera una copa de agua en el medio. Y fue un espectáculo impresionante. Lo de los Stones era otra cosa, era mayor infraestructura, era mayor, y era la banda más grande del rock and roll que existe en este momento, que viniera a nuestro país con todo eso, y siempre pegaban el palo en Buenos Aires. Yo lo había visto hace 10 años en Núñez y no venía. Entonces yo creo que fue tan importante uno como la otra. Abrió una puerta.
Yo ojalá que les haya ido bien a todos, porque lo que me daría pena es que no hubiera ido bien a alguien y que esto se cerrara una puerta diferente, porque alguien lo dijo, genera también, y si me pongo a pensar nada más que en términos económicos, un rebote desde el tipo que vendía chorizos en la esquina hasta el que vendió camisetas, sea oficiales o no oficiales, volvemos al derecho a la propiedad intelectual, pero lo que sea, que movió mucha gente que vino de Buenos Aires al concierto, que mueve la economía en sí también, más allá del enorme placer que nos da a los melómanos poder haber visto tan cerca a un fenómeno como es Mick Jagger con 72 años dejando el alma. Pero somos más Beatles que Stones aquí, o ahora todos somos Stones. No, es que pasa que lo mismo que no es español nacional, ¿eh? Pero yo jamás escuché a ningún músico que me hablara la influencia de los Stones antes de... Salvo Nasser, que ahora se ha puesto más Stone y te lo reconoce, pero igual siempre todos te hablan, desde Citarrosa hasta Numa Moraes, pasando por Darnoyan, siempre te hablaban de los Beatles, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo creo que los Beatles lo que sacudieron y cambiaron fue la música. No hay banda, por más panquera que sea, por más del punk o lo que sea, que no haya dicho que en algún momento tuvieron referencia a los Beatles. Pues los Beatles cambiaron la forma de hacer música. Agarraron un esquema que era el arte, el pop de 2 minutos, y lo transformaron en obras de arte, en experimentar con cada forma musical, en generar una melodía increíble por la creación que tenían ese dúo de creación de Lennon McCartney y también Harrison. Los Stones siempre fue una banda, como yo dije, como siempre dije, y como ahora cuando hice la nota en el Cultural lo revisé, para ver en vivo. Porque es una banda que ahí ves la interacción entre el rock and roll, el riff, el blues, esa cosa que viene de los negros, de atrás del rhythm and blues, que los Stones han respetado siempre. Es una banda para ver en vivo, y si querés no es tan, voy a decir algo que no es tan sutil, no es tan compleja como algunas cosas de los Beatles, por más que la complejidad de los Stones crean esa interacción de crear una música que tiene una fuerza que viene de las entrañas. Es cierto, acá siempre se fue más, si una banda llevaba más era los Beatles, pero eso no quiere decir que no te gusten los Stones. Yo reconozco que los Stones me empezaron a gustar cuando los vi en vivo, más, me gustaban, pero era una banda de las que venía, si me decía a mí me gustaba más los Who, me gustaba más Jethro Tull, me gustaba más Pink Floyd que los Stones. Cuando los vi en vivo dije, con razón. Y ahí empecé, ahora entiendo muchas cosas. Claro, empecé a bichar más en profundidad figuras como la de Keith Richards, un baterista que no da un golpe de más ni de menos como Charlie Watts, esa unión que tiene, y empecé a ver películas y ahí empecé a entender la importancia de los Stones y por qué también músicos que siguen hasta hoy siempre lo respetan a los Stones. Siempre lo consideran, nunca los consideraron unos falsos, unos tipos millonarios que estaban ahí arriba a pasarse unos mangos. Y yo creo que son diferentes, si querés, uno es rock and roll, uno es la fuerza, la potencia. Ya te digo, a mí me emocionaba, hay un clip muy cortito en YouTube de la actuación de Montevideo, que están tocando Richards y Jagger en el tema Out of Control de Bridges to Babylon, que están los dos tocando, y vos ves cómo está disfrutando Richard, que te momentos la lengua se le sale de la boca, viste, y es un tipo de 72 años, que debe haber subido con algunas copitas arriba, porque estaba medio distraído, pero sube ahí arriba, y es otro tipo. Es lo mismo que B.B. King. B.B. King en los últimos recitales que daba, otro que había que verlo en vivo, él en un recital que yo tengo un DVD dice, estos 3 días me sentía espantoso de la diabetes, todo. Me subí al escenario y soy otro hombre. Claro, un tipo más estaba sentado, solo tocaba. Ya pero llegó a tocar con 85 años, claro. 86 años. Pero digo, es un milagro lo de los Stones. Entonces yo creo que esa dicotomía, yo me acuerdo cómo me preguntaste una vez, yo nunca la viví, eran otros grupos, son diferentes. Ahora, vos me decís, pero si te tengo que decir una banda, ¿cuál es? Y los Beatles cambiaron la música. McCartney, yo lo escucho y me emociono cada vez que lo escucho. Tú ejerces el periodismo, ahí veíamos algunos libros como La historia de Estadio 1, la biografía de Federico García Vigil. ¿Eso es periodismo? ¿Es literatura por encargo? ¿Qué distancia hay en tu caso entre la literatura y el periodismo? En todas las cosas que yo he hecho he dado pasitos cortos a ver si podía. Lo mismo me pasaron en la radio. Digo, cuando a mí, Daniel Coronel, que es el encargado de Terare, me propone hacer la biografía de García Vigil, yo lo primero que le dije fue, no sé si puedo hacerla. Le digo, era como dijiste, un trabajo por encargo, un trabajo profesional, atención a que yo ya había publicado y ya escribía en el Cultural. Y lo que le pedí fueron una semana de reunirme con Federico, y también fue muy importante el aporte de Alejandra Volpi, una periodista que era la que hacía las grabaciones y desgrabaciones. Y yo le dije, Daniel, una semana y si no me corro. Y ahí me apasionó tanto la historia de García Vigil, empezando por la música, ¿no? Sí, sí. Mi padre
era fanático de la ópera, fanático de la música clásica. Y un día Federico, nos quedamos por horas, me pone Turandot, que era la ópera que le gustaba más a mi padre, y me explica cada cosa de Turandot. Y yo no me podía ir. Y aparte Federico es un... vos lo conocés, es un tipo que te pone a hablar y... Y entonces yo creo que fue periodismo hecho a través de la literatura, o con las armas que me dieron la literatura y tantos amigos que me fueron corrigiendo errores de escribir, por un tema que me interesaba. Yo hasta ahora nunca he escrito temas que no me interesen, y no sé si podría. Yo ahora estoy terminando un libro de SAU, la Sociedad de Agricultores del Uruguay, que hace 1 año y medio lo estamos haciendo, y la historia de una organización que empezó hace 103 años y cómo fueron creciendo los chacreros en el Uruguay, me terminó apasionando, si no, no lo hubiera hecho tampoco. Y Estadio 1 lo mismo. Estadio 1 fue mi relación con Don Julio, fue un placer. Y la literatura es, o mejor dicho, el periodismo, ¿es la literatura del siglo XX, como una vez dijo Vargas Llosa? No, yo no me animaría a decir porque a mí me gusta mucho la literatura. A mí si me decís... O sea, que la literatura es literatura y periodismo es periodismo. No, yo no lo separo, pero no me animo a decir que uno sustituyó al otro. Hay otros que dicen la literatura del siglo XXI, que a veces lo dije en Facebook, armó un lío bárbaro con otros periodistas, la literatura del siglo XXI son las series. Porque lo que ha mejorado la forma de contar y ha revolucionado son las series tipo Fargo, Los Soprano, todos esos. Pero tampoco nunca quise decir que va a sustituir la literatura. La literatura es la literatura. Lo que pasa es que el periodismo, escrito con un aire, con herramientas de la literatura, con una profundidad, y te doy un ejemplo, García Márquez fue periodista, ni hablemos de Truman Capote. El relato de un náufrago, por ejemplo. Y eso son las dos cosas, es literatura y es relato periodístico. Es que yo creo que cuando vos encontrás un genio como García Márquez o como Truman Capote a sangre fría, ¿qué es? Son las dos cosas. Es literatura, aunque sea de no ficción, aunque sea basada en un hecho real, pero está la literatura ahí. No es la crónica. Yo creo que en toda crónica periodística hay herramientas de la literatura. Cuando en el final de Plata Quemada Pirie recurre a la crónica de la acción, de cómo agarraron a los del Liberaje y prácticamente la transcribe... Que según Leonardo Abarcon es más literatura lo de acción que lo que escribe Pirie. Que yo cuando... Claro, bueno, yo le dije a Abarcon, porque no te animaste a decir que era plagio, y dice, no, queda mal digo, pero no era que no se animara, es que cada uno lo puede decir o no. Pero esa página de acción, con todos los clichés del periodismo, era literatura. Entonces ahí es la capacidad... Y el periodista de acción de años 60 y... Eso fue 65. 65, no estaba haciendo literatura, le salió así. Pero escribía sin saber... Claro. Vos notás, una cosa es que yo pueda decir, acá hay una mesa, acá hay un diario, y si yo le doy un cariz, lo novel... Yo siempre digo que la biografía de García Vigil es una biografía novelada. Entonces, ¿por qué? Porque vos buscas elementos de la novela, de un relato, que más allá de la anécdota, no decaiga en la historia que vos estás contando. Entonces yo creo que es falso, así como los Stones y los Beatles son falsa oposición, son formas de hacer periodismo en determinada profundidad y cómo se hace. Todos conocemos escritores uruguayos que son excelentes periodistas cuando hacen una crónica periodista. Un amigo común, Hugo Fontana, por ejemplo. Y sabemos que siempre va a buscar esas herramientas, pero eso no quita que lo que está haciendo sea periodismo. Lo que hizo Ricardo Piglia en Plata Quemada con ese artículo de acción, ¿qué fue? Para volver al tema del comienzo. Yo hice una nota del Cultural de eso. Es discutible al menos. Yo creo que está laudado, pero yo creo que lo peor que hizo ahí Piglia, y eso sí dio lugar a 2 juicios, fue que en el final de la novela él dice que toda esa novela fue una investigación periodística y que son hechos reales que se los dijo la novia de uno de los malhechores y que les había encontrado en Bolivia y que se lo había cargado y qué sé yo, y que bueno, le había pagado una comida y le había contado la historia. Después dice que vino a Montevideo. Ya cuando te dice que en el 65 había escuchado las grabaciones, que la policía había puesto grabadores en el edificio, en el apartamento donde agarraban a los delincuentes, ahí uno dice, pero en esa época no había micrófonos. Y después él, cuando tuvo 2 juicios de la hija de uno de los delincuentes y de la novia de esa, diciendo que eso era todo mentira, tuvo que reconocer que también era ficción ese final que le había contado. El problema es que lo citaba con los nombres reales. Y el problema es que decía, lo mismo que yo ahora hago una novela y digo, todo esto me lo contó Jaime Clara, un día que fui a su casa, y me contó que fulano de tal es ladrón, y después me dice, yo no te conté nada. Ah, no, pero eso también es ficción. Ahí hubo 2 juicios que finalmente rechazaron las demandas de la hija y que a mí me dejó dudas si hubiera sido en el Uruguay si las sentencias hubieran sido iguales.
Porque lo que basaba era que, bueno, que eran delincuentes y que la novela privilegiaba el accionar bien de la gente. Tuvo una serie de sentencias que eran bastante cuestionables. Yo creo que ahí se violó la reputación y la intimidad de dos personas que no eran los delincuentes, que eran conexas, y que sobre todo en un caso se le dijo que esta persona era la que le había contado la historia. Eso para mí de Plata Quemada, que es apasionante, porque tuvo desde el problema cuando ganó el concurso, al problema Planeta. Claro, el Planeta, hasta esta última cosa que descubrió ahora, de que parte de la novela son sacadas textuales, o casi textuales del artículo de acción. Da para estudiarlo. Yo creo que la novela ya se para por sí sola, y bueno, ya a esta altura pasaron muchísimos años, digo, nunca se supo quién era, porque no tenía firma el artículo de acción. Claro. No se sabe quién es el periodista, acción desapareció. Digo, no creo que no va a pasar nada. Ahora, vos me preguntás, ¿era plagio? Y al menos era cuestionable, era para estudiar. Y un escritor como vos, que ama tanto la literatura y que está en estos temas, cuando un escritor, que es muy buen escritor, porque Ricardo Piglia es muy buen escritor. Ni hablar, un gran escritor. Lo agarrás en falsa escuadra en eso, ¿no? Él te va a decir que para la creación todo vale, y yo lo respeto eso. ¿Y para la creación todo vale? Yo creo que no, pero yo tengo problema que también soy abogado, entonces no puedo evitar. Yo mañana no haría eso para si él pensó que iba a ser más real el relato si se creía de que había sido contado como él dice que fue contado. Lo que decía Tom Waits, aquello que si una película es mala, hay que poner una cartel que diga esto está basado en una historia real y la gente le entra a dar más bolilla. Yo no lo hubiera hecho. Él entendió que para que su obra tuviera la repercusión que él quería y para que la gente lo leyera de otra forma, valía. Yo lo respeto. Digo, yo creo que ahí generas un problema en la vida particular de las personas también. Por más que esas personas tuvieran su relación con gente que había cometido delito, por ejemplo. Porque cuando vos decís que todo es real, tenés otro problema. ¿Te acordás que en la película Plata Quemada y también en la novela hay dos personajes que son homosexuales, supuestamente? La hija decía que eso era mentira. Si vos creás una obra de ficción y yo digo que dos fulano y mengano son homosexuales, no hay ningún problema. Ahora, si yo digo Jaime Clara y Luis Fernando Iglesias tienen una relación homosexual, ya es otro tema, porque ahí estoy generando un problema con la reputación, el honor, que puedo querer que digan que soy o que no soy, que eso lo generás cuando vos decís que está basado en hechos reales. Eso es una frase que parece ser tan inocente como decir que está basada en hechos reales. Vos tenés un libro de historias infieles. Sí. Obviamente todo salió ficción, de tu cabeza. De mi cabeza. No es inocente que tú pongas en la portada historias basadas en hechos reales, entonces no es tan inocente. No, si vos pones eso, lo que pasa es que da otra enjundia. Si yo digo, esta historia está basada en un hecho real, ¿está? Que puedo después poner con las licencias, pero digo, esta historia es real. Yo me estoy generando un tema que es, lo que estoy diciendo fue lo que pasó, o al menos para mí. Entonces si yo digo, Jaime Clara robó en El Observador, y yo estoy diciendo que es real, ¿está? Claro. Es un problema ahí, ¿está? Entonces, es al revés. Si vos ves la mayor cantidad de las películas, por no decir el 99%, dice, todos los hechos son ficticios, claro. Y no cualquier comparación con la realidad es pura coincidencia. Por eso lo dice. Lavándose las manos. Por eso diciendo, como es un hecho de ficción. Siempre decimos la misma frase, siempre digamos la misma frase, Jaime, de lo que decía García Márquez, de que la ficción es realidad reciclada. Sí. Es cierto. Pero también es cierto que yo puedo reciclar, yo puedo tener esta charla y mañana hacer un cuento sobre una entrevista que tuve en El Observador, cambiando el nombre del diario, y que la entrevista la terminamos agarrándonos a las piñas. El origen del cuento que sea la realidad de esa entrevista que me marcó no quiere decir que lo que yo esté contando sea realidad. Es increíble los insumos, y vos como cuentista lo sabés, como vos dijiste también que tus cuentos a veces una frase que te quedaba te disparaba una historia que después no tenía nada que ver con la realidad. Ahora, esa frase fue real. Sí. Esa frase te la dijeron. Y ahí yo siempre digo, yo creo que el cuento y la novela también siempre se basa en un hecho que te pasó en la realidad, pero un hecho que puede ser tan distante con el resultado que todo el resto es ficción. Pero hubo algo que te hizo un clic, hasta puede ser un sueño, ¿no? Sí, sí. Que te hizo un clic, que durante varios días estuviste con esa historia y dijiste, si no la escribo, voy a dejar, como un día me pasó a mí, que pasé 2 semáforos en rojo, que venía que en el final de un cuento no me salía, y cuando terminé dije, o lo termino el cuento, o el cuento va a terminar conmigo. Está bien. Bueno, andás a radio en Emisora del Sur. Emisora del Sur, todos los días de 13 a 14 horas, historia de música. Para los que tenemos algunos años, CX38. Exacto, CX38 y 94.7. Muchísimas gracias, Luis Fernando, ha sido un gusto recibirte. Para mí más que un placer, como siempre.